tuvo lo que fue la validez. Voy a recapitular un poquito aquí. Ustedes hasta el momento han entregado 5 párrafos. Uno de introducción. La idea es tener 3 párrafos fuertes considerados de desarrollo y un párrafo de cierre o conclusión. Al hablar de párrafos, la idea es que estos, denominados conjuntos de oraciones, en donde el mínimo es de 4 y el máximo es de 5 oraciones. Por lo tanto, dentro de los párrafos de desarrollo es únicamente donde van a insertar las llamadas citas. En la sesión anterior tuvimos oportunidad de trabajar con los 2 tipos de citas directas conocidas hasta el momento. La cita de menos de 40 palabras y la cita de más de 40 palabras. Mientras yo hago esta recapitulación, tengan a la mano, por favor, el documento editable, el documento en Word. En el primer párrafo de desarrollo, la idea fue que publicábamos la cita de menos de 40 palabras. Para ello, cada uno de ustedes acudió al repositorio y previo a la lectura del primer párrafo de desarrollo cuerpo, la idea era buscar entonces el respaldo en una fuente construida por un autor que permita en menos de 40 palabras insertar a manera de evidencia enunciado que guarde relación con lo que ustedes escribieron, de tal manera que considerando posiblemente luego de la primera oración, luego de la segunda, luego de la tercera o bien al final, con palabras de enlace al inicio, entablábamos o construíamos el dato de la fuente, es decir, el autor y el año de publicación, abrían comillas y ubicaban una cita de menos de 40 palabras. De tal forma que el párrafo, en este caso el primer párrafo de cuerpo de desarrollo, cobraba ya lo que era respaldo por medio de la cita. Y si ustedes detallaron 4 oraciones en su párrafo o 5 oraciones en su párrafo, no hay aumento de oración, porque la cita no es una oración. Si usted tenía 4 oraciones, sigue teniendo 4 oraciones más una cita. Si usted hizo un párrafo de 5 oraciones, sigue teniendo un párrafo de 5 oraciones más una cita. Hasta ahí, esa cita de menos de 40 palabras. Las características que va ubicada dentro del párrafo y esta es movible, puede ir en medio, puede ir al final y es más, algunos autores a veces hasta la utilizan al inicio. Va entre comillas y como su nombre lo indica, menos de 40 palabras. Luego de ello, el segundo tipo de cita, también directa. Al decir directa estamos hablando dentro de esa parte textual o literal. No podemos nosotros hacer una omisión, no podemos nosotros cambiar palabras, no podemos a mi voluntad, yo decir, no considero que he escrito de esa manera y voy a interpretar, no. Son directas, las tomamos control C, control V o copiar y pegar, de acuerdo a sus características. La anterior, menos de 40 palabras, esta más de 40 palabras, pero tal como las escribió su autor. Lo único que buscamos es que guarde relación con lo que cada uno detalló en su párrafo. Y es así que esta cita de más de 40 palabras, tiene solamente una forma de ser ubicada. Va en medio del párrafo. Es decir, que si su párrafo fue de 4 oraciones, en este caso lo ubicábamos en el segundo párrafo de desarrollo. Si su párrafo ha sido de mínimo 4 oraciones, usted tranquilamente podría dejar 2 oraciones en la parte superior, luego 2 oraciones en la parte inferior y en medio insertaba la cita de más de 40 palabras. Sombreaba toda la cita, aplicábamos la tecla Tab, en este caso ya la sangría de 1,27 que quedaba prácticamente configurada en su computador, en su monitor, en su teclado, y de esa forma esta se iba con la sangría de 1,27 hacia la derecha, prácticamente al mismo nivel que la sangría que quedaba al inicio del párrafo, en la primera línea solamente. ¿Qué ocurría con las oraciones base? Estas no deben llevar sangría. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es un párrafo y la cita se ha insertado en medio del párrafo. Algo que necesito que la mayoría revise, por favor. En la cita de más de 40 palabras, las características son
que va en bloque aparte. En medio del párrafo no lleva comillas. Por ahí estuve leyendo algunos documentos que han ubicado comillas en la cita de más de 40 palabras y esta no la lleva. La única que tiene comillas es la de menos. La cita de más de 40 palabras está en bloque aparte, tiene toda una sangría de 1,27 centímetros, no lleva comillas. Y el dato de la fuente, usted lo puede ubicar al inicio, lo puede ubicar también al final. Pero recuerde, necesita, cuando ubica usted este tipo de cita, dejar oraciones AC. Es decir, 2 o 3 oraciones arriba, 2 o 3 oraciones abajo, dependiendo del total de oraciones que haya utilizado. Consultas, Dayana, que acaba de levantar la mano. Hola, buenos días. Sí, tengo una pregunta. ¿Qué pasa si en mi cita tengo como 2 oraciones y ya se me vuelven 6? No sé cómo explicar. O sea, como que mi párrafo, incluyendo la cita de más de 40 palabras. No sé si aún no me lo acabo de explicar, pero la cita no suma como oración. Ah, ok, ya Lo entiendo. dije el sábado pasado, lo sigo repitiendo. Ustedes pueden tener párrafos de 5 oraciones cuando insertan la cita no les suma por oración porque aquí está la lógica, que aplicamos el sentido común. ¿Por qué van a sumar ustedes esa cita si no la escribieron ustedes, la están tomando de otra persona? No les pertenece. Ahora, ¿cómo lo demostramos? Con el dato de la fuente, es decir, el apellido y el año de publicación. Cuando ustedes ubican el dato de la fuente, uno se percata, esa es la cita que he ubicado. Y la característica que tiene la cita de más de 40 palabras, es muy fácil identificar que esta es la cita, por esa forma, esa visualidad que tiene de cómo está ubicada y aparte que el dato de la fuente tiene que, o usted lo ubica al inicio o usted lo ubica al final. Y es más, retrocede un tanto y en la cita de menos de 40 palabras, las características es que van entre comillas y tiene también su dato de la fuente, que usted lo puede ubicar o bien al inicio o bien al final de la cita. Entonces, la cita no es considerada como una oración porque no les pertenece. Usted puede tranquilamente cuando ubica una cita, esta puede estar formada por de pronto 2 oraciones simples. Usted lo que necesita es cantidad de palabras. No es que justamente es solamente una. No, tranquilamente usted puede tomar para la cita de más de 40 palabras o quizás para la menos de 40 palabras la conjugación de 12 oraciones o enunciados que brinde el autor, reconozca el derecho de autor con el dato de la fuente. Esto ya lo hicimos en la clase anterior con la barra de referencias, en la barra de herramientas de Word, y listo. Y no hay sumativa. La cita no suma su párrafo. Y aquí viene lo siguiente. Por ahí alguien detalló solamente 3 oraciones en un párrafo y quizás aún mantienen esa confusión. Y por favor, que no enciendan la cámara no quiere decir que estén al 100% atentos. Puede ser que ustedes tengan otras responsabilidades, pero sí necesito ya lo que es una comprensión, una clarificación, porque ya estamos cerrando este apartado. Entonces, para mí todavía es sorprendente que he encontrado párrafos de 3 oraciones y están asumiendo que la cita les está sumando. Yo dejé esto de manifiesto para quienes estuvieron en la clase anterior. La cita no suma como oración, es una cita, no les pertenece. Ustedes no pueden sumar de que se hacen 3 oraciones y más la cita 4 porque eso no lo han escrito ustedes, lo están tomando. Aparecería como plagio si de pronto lo quieren hacer pasar por ustedes. Entonces, por eso es que es el dato de la fuente. Lo que se construye mediante la barra de herramientas de Word con referencias, insertar datos de la fuente. Ustedes llenan todo lo que les pide, si es un sitio web, el autor, lo que es o corporativo, también autor corporativo, el nombre del sitio web, el año de publicación. Si tienen los datos del día y del mes, increíble, caso contrario, lo fundamental es el año de publicación, el URL, e inmediatamente se les arma el dato de la fuente. Y van a la parte final en referencias, pero ahora en la parte de bibliografías buscan la cuestión de referencias, insertan directamente y automáticamente se va armando lo que es ya las referencias. Uno lo que hace es ligeros cambios, darle el formato del texto, igual que en Times Roman 12,
Aparece con azul la palabra referencias, usted la pone en color negro, la deja en negritas, escribe la palabra bibliográfica para que quede referencias bibliográficas, lo centra y va armando. Y luego automáticamente se ordena hasta alfabéticamente, ¿ya? Pero por favor, necesito que estas partes, estas particularidades vayan ya quedando más claras en esta clase. Por eso es que hasta la clase anterior solo trabajamos las citas directas, para que al momento en el que hoy recapitulemos y nuevamente puedan observar, si es que están observando los ejemplos que están ubicados en la plataforma, quede esa claridad. Insisto, yo ya leí algunos documentos y en la cita de más de 40 palabras han ubicado comillas y esa cita no lleva comillas. Han hecho párrafos, pero no son párrafos, han hecho bloques textuales de 3 oraciones porque asumo que están sumando la cita y la cita no suma con oración. Entonces, en su editable, por favor, si falta una oración, agréguela, porque usted tiene que entregar mínimo 4 oraciones, máximo 5. La cita es una evidencia que le va a dar soporte a su párrafo, pero cada uno de ustedes, por favor, debe entregar párrafo, ¿ya? Por eso quería hacer esta clarificación y a veces las preguntas son muy importantes también. Rocío, adelante. Buenos días. Buenos días, profe. Tengo dos preguntas. En el segundo párrafo, por ejemplo, que era de más de 50 palabras. 40. Perdón, el de más de 40 palabras, si yo tengo 5, ¿cómo divido? O sea, porque en mi caso no es 4. Yo, por ejemplo, puse 2 arriba y 3 abajo. ¿Hay alguna regla? Usted decide. Usted decide de acuerdo al sentido lógico, ¿no? Usted va leyendo y define dónde, lo que usted va a tomar de otro autor, en qué parte quedará mejor. ¿Será que tengo que dejar 2 oraciones o 3 oraciones? Hay personas que a veces dejan 3, ubican la cita y 2 abajo. Otros, en cambio, dejan 2 oraciones, la cita en medio y 3 abajo. Eso ya depende de usted como autora. Ya. Y ahí la segunda pregunta, bueno, no es mi caso, pero por ejemplo, como usted en el primer párrafo indicó que teníamos que buscar un espacio o algo donde podamos añadir una cita. Por ejemplo, si una persona hizo 4 oraciones en un párrafo, ¿verdad? Y dentro de esas 4 oraciones, esa persona puso, fulanito de tal dijo tal cosa, como que parafraseó, y al hacer la tarea uno cambió eso a la que es entre comillas, a la cita que nos enseñó. Entonces ahí ya eso se considera que mi párrafo solo tiene 3 oraciones, ¿verdad? Claro, debería modificar. Agregar una oración más. Debería modificar, exacto. Y sobre todo, Rocío, hay que aclarar algo. Las citas con las que hemos empezado a trabajar, voy a la anterior, la que va entre comillas, no la de menos de 40 palabras. Esa no es una cita de parafraseo. Cuando usted me dice si de pronto la persona, mientras parafraseaba, ubicó según esto y lo otro, debería modificar, o sea, quitarle de pronto ese según, dejar solamente su parafraseo, porque lo que ustedes buscan son citas directas, es decir, literales. Todo aquello que ustedes están ubicando, menos de 40 palabras y más de 40 palabras, es literal, aquí no hay parafraseo. Si es la de menos de 40 palabras, la ubicamos entre comillas, pero es literal, tal como el autor la dijo. Y en algunas ocasiones, quizás haya palabras que hasta de pronto ustedes se percatan que tiene un error ortográfico. Usted tiene que copiarlo tal y como está escrito. ¿Por qué? Porque eso no le pertenece a usted. Es la cita del autor y es literal, es directa, tanto en la de menos como en la de más de 40 palabras. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Listo. Pero fue interesante en este caso las preguntas, sí, esa parte también me faltó, que en algunos párrafos habían puesto el segundo. Y ahí eso puede traer confusiones, porque parecería que tienen entonces doble citado. Entonces hay que evitar eso. Por eso les había manifestado cuando estaban en la construcción del ensayo, que son ustedes los que se nutrían, pero era la redacción de ustedes, por favor. Párrafo de introducción, la presentación de la postura y las oraciones secundarias. Y con esas secundarias ustedes ampliaban la información para cada uno de los párrafos del cuerpo, con mínimo 4, máximo 5 oraciones. Y finalmente el quinto párrafo, y eso es lo que necesito que verifiquen, por favor, quienes están asistiendo a la sesión de hoy. Necesito que verifiquen que haya 5 párrafos. Por ahí hay 2 documentos en los que conté 4 párrafos.
Y yo no sé ahora de dónde vamos a sacar el tercer párrafo de cuerpo y luego la conclusión, porque necesitamos tener 5 párrafos. 1 de introducción, 3 de cuerpo y el quinto de cierre conclusión. Entonces son 5 párrafos. Y si de pronto hay 4 y ya tienen en introducción, han usado 2 para las menos y de 40 palabras, ya nos falta un párrafo de cuerpo donde queda la conclusión. O de pronto a un documento que leí decía en conclusión, quiere decir entonces que con 4 párrafos ya concluyó, le estaría faltando un párrafo de cuerpo. Entonces, por favor, revisen. Aún pueden clarificar, aún pueden modificar. Necesito que cuenten las oraciones, por favor, esa es otra parte. Hay ciertos trabajos que tienen bloques textuales, probablemente no se percataron en el cuerpo, porque la introducción tiene 4 oraciones, la conclusión tiene 4 oraciones, pero por ahí hay algunos párrafos del cuerpo que tienen 3 oraciones. Insisto, puede ser que pensaban que la cita les iba a aumentar como oración, pero no es así. La cita, como su nombre lo indica, es una cita, una evidencia que pertenece a otra persona. Ustedes no la pueden hacer pasar como propia. Por eso es que hacen el dato de la fuente. Eso se llama derecho de autor. Usted entrega 4 o 5 oraciones, inserta la cita y no hay ningún problema, no le suma. No se preocupe que si usted tiene 5 oraciones, no le va a sumar a 6. Usted tendrá 5 oraciones y una cita. ¿Y cómo se sabe eso? Por el formato, va entre comillas o va en bloque aparte y el dato de la fuente. Siempre el dato de la fuente nos ayuda a identificar también ello. Y al final, en referencia, uno se percata que si usted tiene al señor Dávila 2023, en orden alfabético, en referencias bibliográficas, debe aparecer Dávila 2023. ¿Ya? Ahora, les pedí que tengan a la mano, por favor, el documento Word con el cual trabajaron en la sesión anterior, porque vamos a observar, antes de pasar, qué tan productivo estamos haciendo nuestro documento. Con ustedes en algún momento también habrá un proceso de validación que voy a explicar después. En la sesión anterior expliqué lo que fue el examen. Hoy, en algún espacio, voy a explicar también lo que es la recuperación. Y luego voy a explicar lo que será el proceso de validación. Y para ello, este apartado de ensayo, de ubicación de citas y de normativa APA tiene que quedar muy claro. Por eso es que opto por que sea una explicación en donde, aunque no están todos, necesito que exista claridad. Entonces, si es tan amable, ¿cómo está Mónica Abril? Buenos días, ¿qué tal? Podríamos compartir su documento para observar cómo vamos, ante todo, con los 5 párrafos. Ya, le comparto. Gracias. Sí, verifiquen por favor que haya 5 párrafos. Desde el inicio, entonces, Mónica, vámonos al párrafo introductorio. Ese es el párrafo que presenta la postura de su autor. ¿Sí lo ven? Sí, ahí está. Marketing digital y su aplicación en el mundo empresarial. Mónica tiene un título muy llamativo. Observamos cómo en ese párrafo introductorio ella empieza con un conector en la actualidad. Esa es una forma muy pertinente de dar paso a lo que es una redacción. Ubicamos al lector en el espacio, en el tiempo, así, en la actualidad. Entonces a mí me llama la atención cuando yo veo ese tipo de escritos así, porque yo digo, qué chévere, es un documento actualizado. Así me está engañando Mónica, pero ya me enganchó con ello. Entonces, felicitaciones, lo logró. Y tiene una primera oración, una segunda oración, luego aplica un conector, además, y de ahí pasamos ya a la tercera oración, luego dice otra forma, es decir, que ya hay una variante, y esa sería la cuarta oración, y cierra el párrafo de introducción con el conector en conclusión. 5 oraciones entonces, perfecto. Veo que Mónica ha elaborado párrafos así con mucho contenido, y eso es fundamental porque se les pidió que utilicen la oración compuesta. Pasando ya al primer párrafo del cuerpo, observamos nuevamente la aplicación de oraciones compuestas y ya casi al final de la página dice, según los datos, según los datos publicados por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información,
Mónica, lo que faltó fue el año, no está el año de publicación. Ah, ya. Ya lo voy a incluir. Eso cuando uno lo edita, pone ahí editar la fuente, entonces ahí le añade el año de publicación ya. Ya. Abre comillas y dice, el 91% de los ecuatorianos usan redes sociales en sus teléfonos inteligentes, es vital aprovechar esta audiencia con el uso de esta estrategia para aumentar el avance de su marca, generar redes e incrementar las ventas. Comillas y punto. Ubicó la cita de menos de 40 palabras al final. Perfecto, la dejó al final y ahí tiene soporte. El párrafo tiene el soporte entonces, ¿sí? Listo, veamos el segundo párrafo de cuerpo, por favor. Y está numerado, ya vamos a la página 2. El segundo párrafo de cuerpo, una vez más, tiene oraciones compuestas, de tal manera que Mónica ha dejado tres oraciones en la parte superior. Ubica la cita de más de 40 palabras luego de 3 oraciones y estas empiezan con las redes sociales y terminan ya con conocer amigos o familiares. Esto pertenece a CLAR 2012. Luego tiene, Mónica, pregunto, donde dice además es la continuación, las oraciones que hacían falta del párrafo. No, ese es un párrafo diferente, no bueno, es la continuación de lo que se menciona, pero es un párrafo diferente, ¿eso se refiere? Claro, esa es mi pregunta, si esa es lo que sigue, ¿viene a ser parte de arriba o es otro párrafo? No, es otro párrafo. Porque acá entonces nos está faltando las oraciones base. Es que, por ejemplo, acá yo hice 4, no sé si se dio cuenta, el correo electrónico es otra de las estrategias de marketing digital muy utilizada, punto, puse ahí. Por eso lo consideré como 4 oraciones acá. Sí. Entonces, Mónica, lo que usted tiene que hacer es, la cita la tiene que ubicar en medio del párrafo, eso es lo que... Ya, no perfecto. Puede quedar así, no puede quedar, ya, perfecto, ya. Esta cita, pero ha sido increíble observarlo, esta cita para todos tiene solo una forma de ser ubicada, va en medio, no puede ir, esa cita no puede ir ni al inicio ni al final, siempre que usted deja 2 oraciones arriba, 2 oraciones abajo. Ya, perfecto. Listo, ya hago la corrección. Ya, pero veamos el tercer párrafo del cuerpo, ¿verdad? Porque falta un tercer párrafo, que ahí está, es el que empieza con además. Y ahí puedo hacer una sugerencia, Mónica. Cuando usted reestructure la cita de más de 40 palabras y la ponga en medio del párrafo, sí podemos hacer como que darle enter para que las oraciones del párrafo siguiente vayan a la página 3 y no cortemos el párrafo así como que una parte arriba, una parte abajo. Está bien. Sí, ya. Perfecto, pero muchísimas gracias. Y ahí vemos cómo está. Ahora verifiquemos que sea párrafo. Sí, hay 4 oraciones en cambio, y hay 4 oraciones. Sí, el párrafo de cuerpo también. Y finaliza Mónica con el quinto párrafo que dice, en resumen, es genial cómo aplican los conectores. Miren esa forma lineal de escribir, de tal manera que uno se va guiando, prepara mucho al lector, de tal manera que esto es fantástico. Ubicó las referencias bibliográficas, Mónica, alcanzó a ubicar al final las referencias. Ahí están, perfecto. Voy a destacar lo siguiente. Así nos queda un espacio, es mejor llevar las referencias bibliográficas a la siguiente página como Mónica lo ha hecho. Ella no dejó como que referencias de una sola y 2 más abajo, no. Están ordenadas alfabéticamente con una sangría francesa. Todo ello se logra con la barra de herramientas de Word. Mónica, muchísimas gracias por compartir el trabajo. Solamente modifiquemos lo de la cita de más de 40 como debe ir ubicada. Excelente, felicitaciones. Me encantó la forma en la que utilizó los conectores, porque así nos invita a leer. Gracias. De eso se trataba. Y se percataron ustedes que hubo la presencia de la normativa APA, el doble interlineado, ahí vemos hasta que refleja Times Roman 12, se veía la numeración que estaba ubicada en la parte superior en el extremo derecho. Cada uno de los párrafos empezaba con la sangría en la primera línea y en la cita de más de 40 palabras de Mónica, esta coincidía con el espacio de la sangría del primer párrafo. Entonces eso quiere decir que todo va alineado. Tenemos ya un claro ejemplo de cómo debe ser nuestro trabajo. Para eso son estos momentos. Listo.
¿Algún voluntario o voluntaria también que quiera lucirse, por favor? Ya Mónica en este caso tiene sus puntos agregados aquí. ¿Alguien más? Vamos. Rocío, por favor. Muchísimas gracias. Esa es la idea, vamos. Compartan, compartan. Y todos seguimos mejorando. Y aprendemos no solamente con los ejemplos que yo dejo en plataforma, sino con lo que ustedes van creando. Veamos desde el inicio, Rocío, compartamos el título. Ahí está, en la página 1, la publicidad y su efecto en la compra y toma de decisiones del consumidor. Destaco tanto en Mónica como en Rocío que se han percatado de la importancia del título y sobre todo, que no ha sido el caso de hasta ahora ninguno de los trabajos que he leído. Yo no sé por qué a veces le ponen punto al final del título. No es una oración, es un título. Entonces, esa es la forma correcta, sin punto al final. Dice: hoy en día sabemos que nuevamente me ubica en el espacio y en el tiempo. Excelente. Tenemos una oración, luego es más, que empieza a conectar la segunda oración. Después, dicho de otro modo, tercera oración, ya me da una variante. Entonces, eso es increíble en el momento en el que uno va leyendo. Ya no es todo tan lineal, sino que cuando ponen dicho de otro modo, necesito leer para saber a qué se refiere. Luego, en el presente documento se analizará. Con esa oración, la número 4, me está dando su propósito. Este es otro estilo de redactar. Es donde en el primer párrafo, que es la introducción, además de ubicar la postura del autor, me da a conocer su propósito. Y así es que tranquilamente con la lectura del primer párrafo uno se engancha y se siente en esa necesidad de seguir disfrutando la lectura. Continuemos, Rocío, veamos ahora el primer párrafo de cuerpo. Y tenemos ahí ese primer párrafo de cuerpo, en donde luego de dos oraciones, Rocío ubica: según el experto en marketing y estrategias de negocios, Douglas, 1984, ahí está el dato de la fuente, comillas, yo sé que esa es la cita entonces, eso no le pertenece a Rocío, pero qué increíble también cómo ha preparado el camino para que yo sepa dónde ya me está ubicando. Una vez que cierra comillas, punto, dice, en otras palabras, va con la continuación del párrafo, esta sería su tercera oración, da una oración de ejemplo al final. Qué bien cuando hasta ejemplifican. Entonces, ese es el secreto de escritura. A veces uno dice, ¿y ahora qué voy a poner como cuarta oración si yo ya agoté todos mis recursos? Ejemplifique. Usted tranquilamente puede parafrasear un ejemplo que encuentre en la web y ahí está su cuarta oración. Y no hay ningún inconveniente, porque sabemos que tiene el párrafo. Vamos al segundo párrafo de cuerpo. Sí, la recomendación que le hice también a Mónica. Si podemos, bajemos el segundo párrafo porque solamente tenemos ahí, se puede, exacto. Eso lo pueden hacer y ayuda muchísimo al lector, sobre todo para que vea la cita. Ahí está, perfecto, la cita de más de 40 palabras. Ha empezado y ha dejado una oración, dos oraciones e inserta la cita. A esto me refería con la sangría de 1,27. Está en la primera línea y cuando ubica la cita de más de 40 palabras en bloque aparte y le da a toda la cita la sangría de 1,27, observen cómo está al mismo nivel de la primera línea. Eso es lo fundamental. Felicitaciones también. Pero como esta cita va en medio del párrafo, necesita oraciones base. Y vemos que Rocío las dejó también ahí cuando dice, según los hallazgos del estudio, el 48.8% de los participantes tiene ahí una oración, luego tiene dos oraciones y termina con en síntesis. A esto ya se refirió cuando preguntaba el párrafo de 5 oraciones. Tiene dos oraciones arriba, la cita de más de 40 palabras en medio y ha dejado 3 oraciones abajo. No hay ningún problema. Visualmente uno ya sabe cuál es la cita. Y visualmente hay oraciones arriba, oraciones abajo. Ustedes posiblemente, espero se hayan percatado, estamos más acostumbrados a usar la cita de menos de 40 palabras y la de parafraseo.
Son pocos los documentos en donde se utiliza la cita de más de 40 palabras. ¿Y por qué? Porque es la confusión de los autores, no saben cómo ubicarla. Entonces, esta es la parte que necesitamos, que ustedes por favor la consoliden de tal manera que cuando ya tengan que elaborar su documento de investigación, su tesis, la apliquen y créanme que tendrán excelentes resultados, porque sabrá la persona que les vaya a calificar que se enfrenta a personas que saben citar, que conocen de escritura, porque a esta cita la mayoría le huye, yo no sé por qué. A mí me parece muy interesante, increíble, y hasta ahora tenemos 2 trabajos que lo han hecho, y ustedes también lo han hecho, sino que es importante tener el párrafo, ¿no? 2 oraciones arriba, 2 oraciones abajo, o 3 arriba, 2 abajo, o 2 arriba y 3 abajo, pero la cita va en medio, no puede quedar en el aire. Yo sé que es como que irrumpe el párrafo, y usted dirá, pero se ve rarísimo eso de que antes era un párrafo muy bien construido y ahora como que lo ha separado. Normativa APA tiene el permiso de romper la regla, entonces ahí está. Listo. Rocío, veamos el tercer párrafo de cuerpo, porque este ha sido, esto que es media carilla, ha sido el segundo párrafo de cuerpo. Yo tengo una consulta pequeña Sí. aquí, cuando yo hice la cita. Por ejemplo, yo aquí me acuerdo que usted dijo algo que cuando habían 2 autores se ponía Sí, el el apellido al. y ese adicional. Pero yo intenté poner eso aquí como escribirlo y no podía. Y Y cuando en la referencia, y aparece en la referencia, en la referencia yo lo puse como dijo, pero yo no sé si lo escribí mal. Pero yo puse, por ejemplo, agregar 2 autores y al agregar 2 autores me salió, por ejemplo, Pedreschi y me salió como que este símbolo de I sí. y el otro. Rocío, podríamos, ahí donde tiene el cursor, hacer clic en la flechita y editar la fuente para ver qué sale en la tabla. Esa es una forma muy fácil de averiguar. No, esa no, la de abajo, la segunda, editar la fuente, es. No me acuerdo si quedó. Ahí estamos, ¿no? Es que yo le puse una sola porque le había puesto 2 y me salía como que con I y no estaba muy segura, entonces por eso solo puse un apellido para entregar la tarea. Ya. En este caso, usted ubica el nombre y el apellido del autor, una coma y de ahí et al. A ver, el nombre y el apellido me dice, o sea, sería Ricardo Pérez. Ya está el apellido, coma y ahí et al. Deje un espacio, deje un espacio a L, et al. Así, ¿verdad? Sí, así es. Pongamos OK. Si en la fuente no aparece, lo ideal es que en la referencia bibliográfica sí aparezca. Ya, ahora, veamos en la referencia bibliográfica al final y luego verificamos el tercer párrafo de cuerpo. Ya, actualícelo, por favor, actualícelo. Me sale así. Ahí está, pues mire, el et al. Sí se tenía que ver. Sí. Es que es algo que yo decía, pero ¿por qué no me sale tal cual como escribí? Ya. Sí, ya depende de la configuración, pero ahí sí lo tiene, ahí está ya registrado, está registrado. Chévere. Listo. Ahora, íbamos al tercer párrafo de cuerpo. Ese tercer párrafo de cuerpo empieza con un ejemplo interesante. Ya, ahí vemos que tenemos una oración, 2 oraciones. Ese ya es el parafraseo netamente en sí, que es con el que vamos a trabajar hoy. Ahí vemos cómo ha parafraseado muy bien porque está tomando ejemplos de texto, sigue hablando de un autor, luego indica en una tercera o cuarta oración como resultado lograron destacar y finaliza con el conector por consiguiente. Entonces, qué buen manejo de conectores. Finaliza el párrafo de cierre con, para resumir, habla de la publicidad, de lo evidente que es en este caso la visibilidad a los productos, luego la importancia de establecer conexión emocional y concluye, por esta razón, las empresas pueden influir de manera significativa y alcanzar una posición favorable en el mercado. Pero sí, definitivamente ese es su campo, ¿no? Usted sabe de lo que está hablando, porque el manejo de conectores sumado a cómo ha logrado usted reflexionar en ese párrafo de cierre o conclusión lo determina. Y tenemos las referencias bibliográficas, ubiquemos las referencias para que se percaten de algo hasta ahí. Orden alfabético,
y hasta el momento 2 referencias bibliográficas. Nos falta trabajar con el tercer párrafo de cuerpo y sobre todo en la segunda, que ha habido cómo tomar el URL, vemos que está en la sangría francesa. Ese espacio que queda, eso es automático, eso se denomina sangría francesa. Muy bien, Rocío, lo que en este momento está resaltando la compañera es la sangría francesa. Así debe quedar. Hay que sacarnos de la mente, gracias, porque hay que darle también en este caso el formato de fuente y de número, Times Roman 12. Hay que dejar atrás la época en la que uno copiaba y pegaba el URL nada más. Esa es la forma correcta de referenciar. Entonces, vamos por buen camino y hoy nos toca trabajar en el tercer párrafo del cuerpo de desarrollo. Ahora, quiero recalcar lo siguiente. No es obligatorio cuando ustedes trabajan ensayos que en el primer párrafo de cuerpo ubiquen la cita de más de 40 palabras, que en el segundo la de más de 40 y que luego lo que vamos a trabajar hoy en cuanto al parafraseo. Yo lo hice para que ustedes tengan idea de cómo se iban aplicando. Traté de empezar con las directas y hoy finalizamos con la indirecta o de parafraseo. Cuando ya usted tiene dominio, usted tranquilamente puede empezar con lo que considere pertinente en su escrito. Si usted quiere, mantiene ese orden. En caso contrario, si usted quiere empezar con la de más de 40 palabras, lo puede realizar. No hay ningún inconveniente. Listo. Muchísimas gracias, Rocío. Preguntas. Eso significa que, por ejemplo, yo en un párrafo puedo tener, por ejemplo, una cita de menos de 10 palabras y una cita de más de 40, o, por ejemplo, puedo encontrar algunas cosas dentro de mi párrafo. No, solamente una cita. Cada cita es por párrafo. Lo que estoy diciendo es que ustedes luego pueden empezar con la cita que deseen. No es obligatorio empezar menos de 40, más de 40 y con la que aún nos faltan. No. Luego ustedes dan el orden que gusten. Eso es. ¿Ya? Increíble, increíble. 2 maravillosos trabajos. Muchísimas gracias. Yo sé también que cada uno de ustedes quisiera publicar también sus documentos, pero nos tomaría más tiempo entonces ya. Pero a eso iba. Por favor, en ese documento editable, verifiquemos que existan 5 párrafos, porque son necesarios. El de introducción, hemos usado hasta el momento 2 de cuerpo. Hoy vamos a cerrar esta parte que quedó, y la clase que nos falta, porque nos falta la clase de hoy, tenemos que cerrar hoy las normativas AMA en este tiempo, en los próximos 30 minutos. Vamos a usar el tercer párrafo de cuerpo de desarrollo, y ahí tendrán ustedes ya completo el documento. Entonces, lo que viene a continuación, siguiendo este campo por ruta de las llamadas citas, no es más que el llamado cita parafraseada. ¿Qué es la cita parafraseada? Lo que se ha realizado hasta el momento en todo o la mayor parte del documento. Para construir el documento ustedes elaboraron un repositorio, se nutrieron con información. Algunos de pronto me dirán, no, yo lo hice porque como es mi campo lo domino. Perfecto. La idea es que en su tercer párrafo, usted ahora lo va a denominar el párrafo de parafraseo o alguna de esas oraciones como parafraseada, de tal manera que lo único que se va a ubicar es el dato de la fuente. Sea la oración o el momento del párrafo donde usted va a ubicar el dato de la fuente, la idea es que al tener el tercer párrafo de cuerpo de desarrollo, así como lo vimos con Mónica, como lo observamos con Rocío, que es el que falta, usted lo único que va a ubicar es el dato de la fuente. Para ello, ¿qué necesita realizar? Lea, por favor, qué dice su tercer párrafo de cuerpo, de qué habla, y entonces vaya a su repositorio y percátese de los documentos que usted tiene, cuál mayormente se relaciona o con todo lo que he escrito en el párrafo o con alguna oración en particular, de tal manera que si de pronto en las fuentes de su repositorio la primera oración, la segunda oración, la tercera o la cuarta es la que mayormente usted parafraseó el documento, ahí le va a ubicar solamente el dato de la fuente. Va a crear el dato de la fuente. De tal manera que
pueden ubicar palabras introductorias al inicio, ya no tienen que ubicar comillas, no tienen que ubicar nada, sino que o bien esa oración o bien todo lo que dice el párrafo estará validado como parafraseado. Esta es, de pronto, algunos dicen que es la más fácil. ¿Por qué? Porque uno solamente localiza la información de dónde mayormente la tomó. Si tomó de varios escritos, tome su mejor decisión, solo tiene que validarlo de una vez. Evitemos eso de dato de la fuente del inicio, dato de la fuente del medio y dato de la fuente del final. Solo una vez. Y eso entonces equivaldría a su cita parafraseada. ¿Qué vale? ¿Por la oración o vale por todo el documento? Depende de dónde usted lo quiere ubicar. Si de pronto usted dice, yo parafraseé todo mi documento de una fuente, entonces al final o al inicio, como vemos aquí, de acuerdo a lo señalado por el artista y diseñador de uno de los parques más controversiales, Insúa, en el 2020, manifestó que voy a ir aquí porque todo esto pertenece a una entrevista que le hicieron a Insúa en el 2020, año de la pandemia. Ana levantó la mano, adelante. Hola, profe, ¿qué tal? Bienvenida. Me desconecté un ratito porque me llamaron de una emergencia. Solo quiero hacer una consulta. Estas citas parafraseadas es básicamente mis opiniones frente a algo que yo ya he leído. Efectivamente. La cantidad de palabras, ¿de cuánto serían? Ahí no hay cantidad de palabras porque vale por una oración o vale por todo el párrafo. Lo que sí deberíamos escribir son como palabras introductorias breves en donde usted vaya a ubicar el dato de la fuente. Si usted el dato de la fuente le quiere ubicar desde el inicio, sus palabras introductorias vendrían en la primera línea. Si usted lo quiere ubicar en medio, en medio. Y si usted dice, no, yo lo parafraseé, entonces hágalo al final y lo incluye. Eso no va a contabilizar como oración tampoco. Usted puede tener 5 oraciones y si quiere agregar algo al final, no. Todo lo expuesto se extrajo del documento de Martínez 2022, entonces eso no vale como oración, sino que empieza el cierre y todo me indica que es la paráfrasis. En este caso, si pudiera usar o iniciar la frase según lo recogido en el texto de el nombre de la cita, y la Así es, Ana, así es. Ahora, gracias a lo que han manifestado, por favor, cuidemos mucho, seamos prolijos en las palabras introductorias. Evitemos de pronto que en todos los párrafos, según. Hay que jugar con el español. Nuestro idioma es un crisol, entonces tenemos el léxico, pero de acuerdo a las investigaciones, o el bendito según también, que a veces está muy violentado, como yo le llamo. Entonces hay que jugar con ello. Pero si ya usted utilizó en un párrafo el según, evitemos que los demás sea el según. Eso. ¿Algún otro inquietud, por favor? Y de ahí inmediatamente usted va a lo que es la referencia, actualiza y tiene ya la tercera referencia en orden alfabético. Eso lo hace ya lo que es el ordenador. Rocío, inquietudes. Disculpe, profesor. Pero, por ejemplo, si yo utilicé, o sea, la última clase creo que sí le comenté que yo, por ejemplo, para un parafraseo de un autor yo utilicé un libro, ¿ya? Y para un ejemplo yo utilicé el mismo libro. Entonces, ¿sí puedo utilizar de nuevo la misma cita, la misma bibliografía, o cree que debería más bien cambiar totalmente ese párrafo y buscar otro ejemplo para tener otra cita diferente? Muchísimas gracias por la aclaración de esto. La idea es que la fuente debe ser diferente. ¿Por qué? Porque en las referencias posiblemente al final usted tenga Duartes, Martínez y Zapata. Deben ser 3 diferentes. Si de pronto nos apasionamos por un autor y nuestro tercer párrafo pertenece al que ya hemos citado, hay que cambiarlo entonces, porque necesitamos un tercero diferente, una fuente diferente. Ya, ok. Solo una cosa. Adelante. Por ejemplo, cuando yo hice mi repositorio, por ejemplo, si hay algo que siento que ninguno de los repositorios que di me ayudaron, por ejemplo, por un ejemplo, yo tal vez puedo buscar otro repositorio adicional sin obligatoriamente usarlo. Así es. Sí, Rocío, eso solo lo sabe usted, entonces usted puede cambiar todo el repositorio, porque eso solamente lo sabe usted. Increíble. Sí. Esa pregunta. Así es. Listos. Entonces, vamos a armar, por favor, el dato de la fuente en ese tercer párrafo del cuerpo de desarrollo.
para luego que ustedes puedan mostrar cómo queda el dato de la fuente y ante todo al actualizar referencias bibliográficas se les arman 3 referencias y en orden alfabético. Ahora yo tengo una pregunta. Yo en mi archivo, yo había seleccionado la ubicación de mi cita de 40 palabras justamente en una de las párrafos que me salía más sentido. En la cita de parafraseo igual lo puedo ubicar en cualquier parte de mi ensayo. Así es, pero en el tercer párrafo del cuerpo, usted decide si lo ubica al inicio, en medio o al final. Depende de esta oración en la que considere que ese parafraseo quizás es como que el más fuerte, el detonante, ahí usted lo puede ubicar. Ya, ok. Gracias. Listo. No sé si alguien en estas operadoras tiene Netflix, pero yo pensé que era un asunto solamente mío, pero no vivo en Guayaquil por si acaso, pero me dicen que Netflix ha fallado a nivel general, o sea, no hay internet de Netflix. Netflix, y claro, ayer estaban mal. Dios mío, ya estoy compartiendo yo de los megas porque pensé que era un asunto de aquí, pero me están escribiendo que en Guayaquil no hay. O sea que ha sido general entonces la falla. También estoy con megas y espero que esto dure un poquito más. ¿Y a quién le reclamamos? El call center me encantó. A nadie. O sea, para ser más sinceros, a nadie. Porque ¿cuántos reclamos han de tener? Y si yo no pago, me Uno cortan. más al tigre. Sí, así es. No es que me están escribiendo de que si yo tengo y yo no tengo, yo digo, ¿qué pasó? O sea, pensé que era solo aquí mi espacio, así mi cantón, pero veo que no. Ya. Sí, tratemos es de ver cómo queda esto. En la próxima yo les indico lo que nos toca realizar, porque como ya es una cuestión muy particular individual, para que ustedes lo hagan por sí solos, ¿ya? Listo. Quiero ver cómo queda esta fuente en el párrafo, actualicen las referencias y de ahí alguien que nos ayude publicando, por favor. Para pasar a la explicación ya de la actividad, que esa ya es una cuestión individual, muy creativa lo que van a hacer, tomando como base este documento. Si alguien ya lo tiene, por favor, me ayuda en ese sentido. No, y por ejemplo, como están indicando ahí, si algún trabajo no se alcanzó a subir, esa parte la pueden escribir por correo, porque ahora entiendo por qué ayer había mucho problema de envío de mensajes, de conectividad, o sea, es verdad. No podemos decir que no ocurrió.